Está con nosotros el destacado analista político Gustavo Ich, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ya tenemos pues una lectura de parte de la campaña del movimiento Creo de esta, quizá una de las últimas jugadas que ha podido realizar Andrés Arauz, esta de la de tratar de lograr el voto indígena a través de Jaime Vargas, pero que lo que ha generado es una serie de reunión, de una serie de planteamientos de parte del movimiento indígena censurando lo que ha hecho Jaime Vargas y reafirmando en que el voto indígena va por el voto nulo. Gustavo, muy buenos días. ¿Cuál es tu lectura acerca de cómo está terminando esta segunda vuelta, tanto en la campaña de Andrés Arauz como en la de Guillermo Lasso? Buenos días. Buenos días, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Bueno, está terminando como era de esperarse después de lo que ocurrió en la primera vuelta, en la que la fragmentación fue la tónica, con la presencia de un número impensado quizás de candidatos y de aspirantes a la presidencia de la República, que en su enorme mayoría no representaban a un porcentaje importante de la población, por no decir, no representaban al mínimo de los ciudadanos, no de los electores. Está terminando con una enorme preocupación dada el antagonismo que enfrenta a las dos posiciones que llegan a la segunda vuelta. Los electores, los ciudadanos no van a tener la oportunidad o no tienen la oportunidad de elegir básicamente por nombres o por propuestas de campaña que sean eventualmente las que conduzcan al país de una manera unitaria, consensuada hacia la solución de los graves problemas por los que atraviesa, sino a la confrontación entre dos modelos absolutamente distintos, diferentes, opuestos, que han dividido desde hace algunos años a esta sociedad en dos, la han partido, la han enemistado, la han fragmentado y llegan ahora desde una posición en la que al asumir la presidencia de la República ponen en severo riesgo desde la perspectiva, insisto, del antagonismo y de la falta de consenso que sobre todo señalan o manifiestan abiertamente una de las dos, a más de 13 millones de ecuatorianos que tienen que elegir por estas dos opciones. Una de ellas será la que gobierne, en medio además de una crisis que no solamente, y por si fuera poco, es la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis humanitaria, sino de una crisis política sumamente fuerte, una crisis política que viene desde años atrás, en la que la institucionalidad política en su conjunto, los partidos, los movimientos, los liderazgos, se han debilitado de manera sustantiva, al punto de que en las dos candidaturas que tenemos al frente, pesan figuras de dos grandes electores. En el caso del señor Arauz, es la figura del expresidente Correa, prófugo de la justicia, y en el caso de Guillermo Lasso, de alguna manera ha incidido y sigue incidiendo en términos muy negativos la figura del presidente saliente. Bueno, pero eso un poco no fue la tónica del debate, tratar de desmarcarse del gobierno de Lenín Moreno. Recordamos a Guillermo Lasso planteando pues ese trípode de Arauz con Correa y Moreno, y el otro de igual manera hablando del cogobierno de Moreno con Lasso. ¿Quién salió avante ahí? Efectivamente, Edgar, lo que pasa es que en muchos aspectos y desde una perspectiva comunicacional, pero sobre todo en la política, la imagen es la realidad que se percibe, es la imagen. Entonces, si en la esfera pública, en el imaginario ciudadano, fuera del llamado círculo rojo de la política, donde se encuentran los analistas, los líderes de opinión, los activistas políticos, etcétera, el gran conjunto de ciudadanos, lo que está mirando es una serie de evidencias, coincidencias, hechos o perfiles que terminan por definir la propuesta y la imagen de quienes pretenden en este momento llegar a la presidencia de la República. Estos factores han pesado muchísimo y siguen pesando, y siguen pesando. Todo el mundo entiende, sabe y conoce que la figura del aspirante del correísmo, del señor Arauz, era la de un personaje prácticamente desconocido antes de estas elecciones.
un personaje que no habría llegado a los niveles a los que ha llegado de ser un potencial elegido en estos comicios, no se debe a otra cosa sino es a la incidencia que tiene la figura de la expresidenta, del expresidente como el gran elector de esta tendencia y que además logra capitalizar el voto duro histórico de esta organización. Pero por eso llama la atención que Arauz trate de desmarcarse del expresidente Rafael Correa en estas últimas semanas. Porque tenemos una elección en la que aparte de la participación del candidato Lazo, que se puede decir viene de menos a más, viene construyendo una tendencia electoral de menos a más. Eh, Hay la presencia de otras candidaturas que jugaron muchísimo en la primera fase, que son la candidatura del movimiento indígena encarnada por Yacu Pérez y la candidatura del señor Herbas de la izquierda democrática, que contó con un apoyo bastante importante de un grupo de nuevos electores. Demográficamente hablando, estamos señalando que no es que todos los jóvenes electores de las dos últimas generaciones votaron básicamente por el señor Herbas, pero sí un grupo importante de ellos, un grupo desconectado con la política del antagonismo, con la historia reciente de alguna manera de ese antagonismo eh, y que vieron en la candidatura de Herbas, que no es la candidatura de la izquierda democrática, eso hay que subrayarlo, es la candidatura de un liderazgo que se construyó a partir del manejo de las redes sociales y que gira alrededor de esa persona, no ni de su binomio ni de ningún otro funcionario, sino una tendencia que se generó alrededor de él, bien manejada por redes sociales, que en suma, frente a además, a las otras candidaturas y al voto nulo, al voto en blanco, son el 48% de quienes no optaron ni por Lazo ni por Arauz. Entonces ahí la necesidad de desmarcarse en el caso de Arauz, de desmarcarse de Correa, que no ha logrado, que no logró cuajar, que además es un error táctico, porque nuevamente se vio obligado a regresar a esa misma figura, a su padre político, le mermó en determinadas semanas, después de la primera vuelta electoral, alguna intención de voto en los sectores de indecisos. A diferencia de la candidatura de Lazo, que al tratar de desmarcarse de la influencia de alguna manera indirecta de las ejecutorias de uno de los gobiernos que menores índices de popularidad y de credibilidad ha logrado generar en el último periodo, como es la figura del presidente saliente, logró articular un discurso más creíble, más consistente, que le está permitiendo capitalizar algunos votos en estos sectores que se expresan además a través de las expresiones públicas de liderazgos que son de alguna manera más creíbles, independientemente de que ninguno de ellos lo va a lograr endosar ese voto, Edgar. Quizá la segunda vuelta lo que se trata es de no cometer tantos errores y en el gran balance, como tú señalas, Arauz no solamente ha cometido sino algunos otros errores. Hay algunos analistas que hablan de que los eslogans no duran un día en la campaña de Correa, en la campaña de Arauz. Los videos igual no se posicionan. No se logró sacar pues ese remoquete que le puso Guillermo Lazo en el debate, eso de Andrés, no mientas otra vez, eso se quedó desde entonces como una especie de ventosa en el propio Arauz. Esto de la renuncia, de la salida del Banco Central es otro problema. Y lo que comentábamos hace un momento con Diego Ordóñez, el haber conseguido la adhesión de Jaime Vargas parece ser un error. No le reporta muchos votos y más bien divide al movimiento indígena que rechaza lo que acaba de hacer Jaime Vargas y se consolida en su campaña del voto nulo. ¿Cómo ves? Así es, porque efectivamente están apostando a inflar a consolidar ese voto nulo que en algún momento y desde alguna manera quizás podría haber tendido, y aún hay tiempo para ello, hacia Guillermo Lazo. Es decir, eh, las dos únicas agrupaciones políticas que tienen un voto orgánico, un voto duro en este momento y que pueden haber endosado o trasladado esa intención hacia el conglomerado de sus electores, no de los electores indecisos o quienes articularon su decisión a través de otras figuras, son Pachacutic,
y el correísmo, llámese como se llame. Ninguna de las otras agrupaciones tiene esa capacidad. Inflar esa posibilidad, afinar esa posibilidad de que el movimiento indígena consolide la tendencia hacia el voto nulo. Pasa por jugar con la figura de Vargas, que es un personaje tan deleznable para los quiteños y creo que para la mayoría de ciudadanos políticamente y democráticamente racionales y civilizados en este país, pero consolidar el voto duro que tiene el correísmo, que además va hacia un sector que en el octubre de aquel año, en el que se generó esa movilización tan conflictiva, ese conflicto tan fuerte a nivel nacional, no solamente articuló a la participación del sector de indígenas liderados por Vargas y por Issa en su vertiente más ideológica, y dogmática y más agresiva, más violenta, más virulenta, sino en la que también participaron, sobre todo en Quito, algunas organizaciones, algunos colectivos que se pusieron de manifiesto en aquella ocasión y que probablemente también están en este momento girando alrededor de la candidatura de Arauz. Es decir, ellos consolidan un voto duro y juegan hacia fortalecer lo que siempre han hecho, la división en el movimiento indígena, pero a partir de un eje, que es el eje del voto nulo, que claramente puede disminuir la intención de voto de Guillermo Lazo. También contribuiría en contra de la candidatura de Andrés Arauz lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Quito, cuando el alcalde Jorge Yunda pues se cobija con los votos del correísmo ante las irregularidades de su administración, particularmente con este tema que ha saltado de los chats de su hijo, lo que ha generado pues inconformidad en la ciudadanía. Bueno, Yunda, al igual que Vargas, siempre fue una especie de cazabobos del correísmo aquí en la capital. Es un candidato que ganó, sabemos, con el voto de 1 de cada 5 quiteños, es decir, con un nivel de representación que no era ni de lejos, ni siquiera se acercaba a la mitad de la intención de voto o de las simpatías de los electores de Quito, pero que al inicio de su gestión empezó a asomar a niveles de adhesión y de simpatía por algunas medidas que básicamente estaban apalancadas en marketing y publicidad antes que en ejecutarías cercanas, pero siempre, permanentemente, antes de ser alcalde, jugó del lado del correísmo, lo jugó cuando fue un político en ciernes, cuando llegó a la asamblea, desde la asamblea, y cuando fue favorecido por el famoso tema del reparto de frecuencias, que incluso fue observado y sancionado por la Contraloría a su debido tiempo. Eso no debe sorprender a los quiteños, no debe sorprender en el país. Básicamente es parte de esa estrategia de sumar figuras, de sumar enclaves donde a Lazo puede debilitársele desde un manejo de una estrategia de comunicación política. No olvidemos que Arauz gana en la enorme mayoría de provincias de la costa, Lazo gana en Quito y debilitar, dinamitar ese voto en Quito desde estos colectivos que se articularon en aquel octubre, que demandaron incluso un cambio de gobierno, que se activaron alrededor de la figura de Vargas y del movimiento indígena más radicalizado, básicamente tratan de jugar a eso, ¿no? Bueno, pero eso A pudo haber sido el debilitar. objetivo, pero en este momento cuando Yunda está en entredicho, es el correísmo el que perdería. Lamentablemente no ocurre así, Edgar. Y digo lamentablemente no porque yo esté de ninguna manera haciendo la campaña a señor Lazo, sino me refiero a que en política el tema de la imagen, como decía, es la realidad que se percibe, no son los hechos concretos. Y puedo señalar algunos ejemplos. Desde hace aproximadamente 2 años, investigaciones muy serias, no de las encuestas que tantos errores han venido cometiendo en nuestro país y fuera de nuestro país, señalaron, por ejemplo, que el tema de la corrupción no era lo que definía el perfil de los votantes, por ejemplo, en este país, concretamente en este país. Se hizo un análisis a nivel latinoamericano y era este uno de los países que era más permisivo en comparación con otros, casi en un 30% respecto a temas de la corrupción. Cuando nosotros como ecuatorianos, cuando los analistas, los consultores, la prensa y la enorme mayoría, aparentemente, de ciudadanos,
señalaban a la corrupción como uno de nuestros principales problemas y era evidente la vinculación que había en casos de corrupción ya develados, judicializados y sancionados de funcionarios y de líderes del correísmo en medio de estos temas. No, el momento de votar, la mayoría de ecuatorianos no votaba contra la corrupción. Votaban por aquellos liderazgos que le prometían sacarlo de sus problemas, darle certidumbre respecto a la pérdida de empleo, a la crisis sanitaria, a la crisis humanitaria. Podría citar una serie de ejemplos adicionales. Me preocupa muchísimo en esta misma lógica anclada a la corrupción que candidatos que fueron auspiciados por fuerzas políticas de la derecha o del populismo abiertamente lograron ganar las elecciones habiendo sido señalados por Contraloría, habiendo sido sancionados por los organismos de control, se presentaron a las elecciones e incluso llegaron a ganar, algunos de ellos. Otras figuras políticas de la vieja partidocracia de la que hablaba el correísmo y un sector del periodismo en ese entonces, y de la derecha mismo, desde una perspectiva ideológica, se mantuvieron vigentes en estas elecciones. En la primera etapa vimos a lo peor de la política, la lumpenización de la política, haciendo campaña por una de estas listas, pidiendo a sus militantes, a sus simpatizantes, ya que no pudieron ganar una curul en la asamblea en estas elecciones, que voten por uno de estos dos candidatos, concretamente que voten por el candidato Arauz. Y me refiero al líder del PRE, me refiero a un candidato como el candidato Isidro Romero. Entonces, lamentablemente no son estos hechos, no son estos factores los que conducen a un voto razonado, a un voto permanentemente vinculado con las necesidades entendidas de un país que está en una crisis global, general, tan intensa, que no va a poder salir adelante si es que quien gane estas elecciones no abre canales de diálogo, canales de consenso, canales de racionalidad, que eviten que el dinero de los ecuatorianos, por ejemplo, el dinero que está en el Seguro Social, vaya a licuarse en medio de una práctica absolutamente populista, que no vaya a permitir que los recursos de los ecuatorianos, porque son todos los recursos ecuatorianos, los que están de uno u otro modo en el Banco Central del Ecuador, termine licuándose por una práctica populista que va definitivamente a generar una pérdida de liquidez que ya sería inmanejable frente a la que ya en este momento todos sabemos que existe y que va a dinamitar las posibilidades de que el país salga adelante. Una política que se genera alrededor precisamente de una ausencia de liderazgo nacional, porque ninguno de los dos candidatos es lamentable, representa una figura de liderazgo nacional capaz de concentrar eh, de manera consistente este nivel de diálogo, de acercamiento con todas las fuerzas políticas y con la ciudadanía, con la empresa privada, con el empresariado, con el movimiento indígena, con aquellos que pretenden y van a votar nulo para que el país, independientemente de los resultados, pueda avanzar. Ahora, veamos qué es lo que sucede con el otro contendor, con Guillermo Lasso. Su mutación de una campaña de primera vuelta sin mayores sorpresas, aburrida según algunos, a otra campaña en la segunda vuelta, ciertamente sorprendente, con cambios radicales en su discurso. Ahora, ¿hasta qué punto es creíble este vuelco que dio Guillermo Lasso? Bueno, más que esperemos que para ese nivel de votantes y quienes han liderado ese cambio en esta segunda etapa de la estrategia, eso pueda darles el resultado que se espera, porque están apelando precisamente a aquellos grupos que no votaron por ellos, o aquellos grupos que no lo conocían, que nunca lo llegaron a conocer suficientemente. ¿Quiénes no votaron por Lazo? Aquellos grupos, aquellos colectivos ciudadanos que no se sentían representados y nunca se sintieron representados por esa figura, por ese candidato que es la tercera vez que aspira a la presidencia de la República. Me refiero al movimiento ambientalista, a los ecologistas, a las feministas, al sector indígena incluso, y no se diga a los jóvenes. Este último sector básicamente es un sector que no lo conocía a Lazo, y no solamente a Lazo, que no conocía a la enorme mayoría de candidatos que estaban participando en la primera vuelta. Dados los resultados que obtuvo Herbas en un manejo de una estrategia que fue limpia y nada sorprendente en términos de señalar el target al que querían llegar, una vez ubicado donde se encontraba, eran los nuevos electores, cómo llegarles a través de los medios de comunicación y de los espacios donde ellos se comunican, cómo comunicarse con el mensaje que ellos entienden,
fue prácticamente el único candidato que logró hacerlo. Insisto, no fue magia, es sentido común con una técnica bien adecuada. La campaña de Lazo se ha redireccionado hasta estos sectores. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien entendiendo que su figura por sí sola no era suficientemente creíble como tú señalas, Edgar, porque es una figura con un histórico acumulado de una posición ideológica fuerte, consistente alrededor de temas que en virtud de ese consenso que le está promoviendo a través de su eslogan de el encuentro, trata de llegar a sectores de votantes que no estuvieron con él. Y en el caso de quienes no lo conocían, está liderada y está conducida de algún modo por gente que le rodea y que gente que sí tiene esa credibilidad, que es su propia familia. Esa es una estrategia adecuada, no es utilitaria, no es abusiva, es una estrategia absolutamente lícita y que ha sido bien posicionada en algunos mensajes, por ejemplo, con el hijo de él, que pertenece a ese target y que a diferencia de la candidatura de Arauz, que también es joven, relativamente hablando, ¿no es cierto?, no genera los mismos niveles de credibilidad. O sea, siempre está hablándole Arauz a sus votantes, no logra captar votos de electores que eran indecisos o que estuvieron en otras candidaturas, salvo estos votos anclados, yo decía, a la lumpenización de la política representada por el PRE y por el candidato Isidro Romero, cosa que sí logra hacer Guillermo Lazo, de alguna manera, incluso a través de la manifestación de figuras que tienen mayor respetabilidad en medio de toda esta elección tan fragmentada y tan complicada como las figuras de Freire y la figura del propio Herbes. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que sucede pues en esta segunda vuelta. Gustavo, estaremos molestando especialmente después del día domingo para hacer una lectura correcta de los resultados. Ojalá pues haya una clara definición de parte del electorado. Gracias por tu Ojalá sea tiempo. bueno para el país. Gracias por la entrevista, Eduardo. Mucha suerte y a cuidarnos todos.